Muy buen día, comunidad narramestiana. Pues aquí la nueva administración, Georgina Rodríguez, yo voy a llevar por lo menos este episodio de Narramesta, donde tendremos de súper invitados de lujo a Alejandro Arroyo y a Julio Salinas. Vamos a conocer un poco qué hay detrás de las narrativas, qué hay detrás de Narramesta y quiénes son este par de genios. Entonces, bienvenidos. Muchachos, pues qué gusto, muchas gracias por invitarme a saber de ustedes. Yo creo que algunas personas en la comunidad narramesta, pues hemos querido saber un poco más de ustedes, cómo surgen esta idea de narramesta, pero vámonos un paso a la vez. ¿Qué les parece? Si nos permiten conocer un poco quién es el señor Salinas, quién es el señor Arroyo, platicándonos un poquito de ustedes. Una Antes nada más pequeña quiero decir narrativa. algo, Gina. Eso de Sí, adelante. muchachos te lo agradezco mucho, ¿eh? Ah, Muchacho el debí señor haber dicho Salinas como, y debí haber dicho muchacho, como Isaac. muchacho don César Eguidobro, el milagroso. Bueno, sí, Yo César, ya estoy César. por ir por mi tarjeta del incendio. De hecho, por eso Isaac dijo, un trío Sí. de chochos, ¿verdad? Pero yo no puedo decir eso, entonces, estos chamacos chochos, vamos a Chamacos escuchar, chochos. estos chamacos chochos, o que era chavorruco, ¿verdad? Esa es la otra frase. Sí. Muy bien, eh, muchachos, pues platíquenos un poquito quién es, vamos a empezar contigo, Alejandro, en estricto orden, Primero mis mayores. no, ¿qué pasó con tus mayores? Sí, yo En respeto a mis estricto mayores. alfabético. Ajá, Orden sí, Alejandro, alfabético. platícanos un poquito de ti. Básicamente yo soy el famosísimo ejemplo y la quintesencia del ya merito. Al llamerito. Ya merito soy doctor, ya merito soy futbolista, ya merito soy millonario, pero bueno, pues como la buena parte no sé si de la población mundial, nacional o local, pues algo ocurre y de repente no cuajan ciertas cosas. Sin embargo, ¿sabes qué? A estas alturas el ánimo es lo que más persiste, lo que más se pone sobre la mesa y no importa nada de lo pasado, importa el presente y hacia dónde queremos ir. Y la verdad es que siempre he sido un ocupado, preocupado, ocupado y un optimista de la comunicación, el lenguaje, las narrativas. Por eso este espacio con mi querido Julio Salinas, con quien he coincidido en muchas ocasiones, sobre todo en este tipo de temas, de algo que me parece que es crucial para el ser humano y para todas las sociedades, que es cómo nos comunicamos, qué comunicamos, cómo nos comunicamos y qué vamos a hacer con esto, que es el lenguaje. Entonces, a lo largo de mi vida, bueno, en términos profesionales, yo estudié ciencia política, siempre especializado en la parte de la comunicación política y concretamente el discurso político. Y desde esos momentos, la intención siempre ha sido dilucidar acerca del tema de las palabras. Entonces, La y de palabra. cómo se comportan, cómo se conjugan, qué quieren decir, cómo las hacemos significar. Y es curioso, y con esto cierro para darle entrada a mi querido Julio, en las épocas en que yo daba clase en la universidad, siempre inauguraba los cursos con una parábola, que era la parábola del Génesis 11, versículo 9, que era la Torre de Babel. Ujú. Siempre iniciaba con eso mis clases de discurso político porque es ilustrativa de lo que somos como personas, seres humanos y como sociedades, ¿no? O sea, el tema del lenguaje, cuando de lo que se trata es de ponernos de acuerdo a partir de esto y cómo el lenguaje puede ser objeto de desacuerdos, pero también de posibilidades. Entonces, eh, ¿quién soy? Soy simplemente una persona que siempre ha estado interesada en estos temas de comunicación, lenguaje, narrativas, y bueno, ya ahondaremos más en ese aspecto. Venga, mi querido Julio Salinas, que usted sí es un maestro. No, bueno, Adelante, Julio. Gracias, Alejandro. al contrario, Gina, un placer, un honor tenerte nuevamente con nosotros, sí, independientemente de que sabemos que siempre estás con nosotros, que eres Esa, parte del equipo, eres Gracias. la parte del think tank detrás de este esfuerzo que totalmente. originalmente surgió de la imaginación y de la ilusión de mi estimado Alejandro Arroyo, creyente en temas de narrativas, creyente en temas de la comunicación, pero como experiencia, no como dato, no como Claro. información.
Y bueno, en ese sentido, si habría que definirme, cosa con la que estoy en completo desacuerdo, porque me escapo a mí mismo todo el tiempo, me auto boicoteo cada vez que intento retratarme, soy de los que sale solo movido, entonces siempre estoy en movimiento. Sí, Está sí, sale buenísimo eso. medio, Te imaginé en las fotos tú así como que, In motion. sí, 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 entre el llamerito y el movimiento, ¿no? Sí, el que Sí. está en movimiento. Yo soy comunicólogo, pero independientemente de la etiqueta, que en realidad es una muy injusta forma digamos, en mantenernos dentro de un cajón, de un archivero por un estudio que académicamente debo reconocer estuvo cerca de muchos otros ámbitos, además del de comunicación. Soy una persona que le ha gustado indagar en muchos aspectos, especialmente en el empírico, conocer a través de los ojos y de la experiencia de terceros qué es eso de comunicarse mejor. Y la mayor parte de mi experiencia la he tenido en la parte empresarial. Yo he trabajado en empresas en áreas de comunicación. Por lo tanto, bueno, mi experiencia ha estado dentro de comunidades, dentro de equipos de trabajo, dentro de sistemas semicerrados, dentro de los cuales de todos modos hay un montón de cosas que aprender. El ser humano es una bodega interminable de enseñanzas, de lecciones y de sorpresas. Desde hace algunos años me ha interesado, bueno, siempre me ha gustado leer. Últimamente he tenido más dificultades para leer porque ya la graduación de los lentes no me da, pero Pensé que por tiempo. aparte por tiempo, También, pero también. Si no, es que tengo que cambiar los lentes, güey. sí, no, de veras ya no las llevo. De hecho, no sé si me está hablando el del cuadro de este lado o de este lado. No, una de las, digamos, lecturas más correspondidas por mis gustos y mis pasiones no es necesariamente la científica. Me gusta leer algo de ciencia, me gusta mucho leer sobre filosofía, pero me gusta más la narrativa, la ficción, o la biografía, o la crónica histórica, porque creo, y coincido con quienes así lo sostienen, la mejor forma de comprender y de asimilar un conocimiento. Las historias son, digamos, el engranaje con el que funciona nuestro cerebro. Decía alguien, si quieres que el cerebro funcione de la forma más óptima, utiliza las historias. Las historias son las que hacen que el cerebro en su conjunto funcione. ¿Por qué? Porque automáticamente te pone a ti en el centro, como si fueras el protagonista de aquello que está siendo explicado, descrito en una narración. Desde hace algunos meses celebro muchísimo estar siendo parte de esta iniciativa. Ha sido muy interesante, no tanto por lo que uno dice, sino por lo que escucha y por la calidad Sí. de los invitados y por la enorme amplitud, casi es un horizonte interminable de aproximaciones a las historias, político, deportivo, Totalmente. científico, literario, astronómico, en fin, Hijo. no ha habido ningún rincón en donde las historias no encuentren refugio o no encuentren forma de hacerse presentes y tener una utilidad práctica. Tenemos nuestra torre de Babel, querido Julio. Es Aquí, correcto. en el sentido de que aquí ¿Cierto? fluyen todos esos lenguajes Sí. que mi querido Julio es un maestro en el arte de explorarlos y de sacarlos a quienes hemos tenido la oportunidad de invitar. Maestro usted, mi estimado Alejandro, que ha sido perseverante, ha sido tolerante con los desfiguros de su fiel seguidor y compañero de transmisiones. Los desfiguros y las maromas verbales que a veces empleo pues son producto de la improvisación y de las ganas de aportar algo que a veces salen muy a tropezones. En realidad la aportación ha venido de usted, de los invitados, obviamente de la magia de esa deidad o esa inteligencia artificial, que no es artificial, pero sí es inteligencia, de César Huidobro, y obviamente de las recomendaciones y apuntes de gente valiosa que ha estado solidariamente siguiendo y aportando ideas, entre quienes destaca, seguramente coincidirá conmigo Alejandro, usted, Georgina, que nos ha estado acompañando, que nos ha estado criticando, que nos ha estado aportando ideas y que en la medida en que ha sido posible, no obstante la resistencia natural de su servidor, porque yo soy muy necio y muy burro para muchas cosas, pero gracias a la voluntad y a la insistencia y a la pervivencia de mi estimado Alejandro, creo que ahí va abriéndose camino. Probablemente los números, los analíticos,
no nos dan la razón, pero créanme que para mí es sorpresivo, es sorprendente más bien, ir en la calle, encontrarme con personas en algunos lugares y que lo primero que me pregunten sea por Narramesta. O sea, Wow. gente que tengo meses y más que años de no ver y me encuentran, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, oye, te he estado viendo en Narramesta. Entonces ha sido una experiencia interesante, de la que por supuesto me siento orgulloso y sobre la que hasta donde se pueda estaré pues de codo a codo tratando de hacerla útil, interesante, atractiva, divertida para quienes deseen formar parte de esta comunidad. Excelente. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo los admiro muchísimo. De verdad, yo tenía muchas ganas de saber más de ustedes. Digo, todavía me faltan más preguntas y más cosas por saber. Y fíjense que tomando la palabra, como nos Ujú. decía Alejandro, del ya mérito, yo creo que si le cambiamos y le ponemos acento es el mérito. El Muy mérito bien. de que Está ustedes, buena, esa está sí, sí, buena. o sea, Sí, el es ya que yo me decía el mérito. ya merito porque te lo digo, lo comenté, o sea, siempre me queda una rayita atrás de las cosas y chin, me falta esto para doctorarme, chin, es que esta lesión no me dejó ser futbolista, chin, Sí, pero no, eso que dices es del bien mérito al bonito, ya el mérito, mérito, del mérito, ya al del mérito al mérito mérito. al Sí, mérito. Sí, sí, Ajá. sí, sí. sí, sí. Y bueno, hablando del mérito, a mí me gustaría saber, y yo creo que a la comunidad también, ¿cómo surge esta idea de la ramesta? Al inicio ustedes traían unas como secciones también Ah, maravillosas, que tenían nombres como este juego mental que obliga a que nuestra mente se ponga en un estado tipo ping-pong. O sea, a mí me ujú, parece ujú. así como que tienes que estar, órale, pesca la pelota y entiende lo que dice. Y entonces, digo, ustedes son amigos, se conocieron en algún momento, quiero pensar que sí se conocen, porque Sí, han de saber, comunidad, que yo no digo el trío junto con César, nunca nos hemos visto en vivo. Entonces, bueno, pero ustedes sí, platíquenme por favor, o platíquenos aquí a la comunidad, ¿cómo surge esta idea de Narramesta? ¿Por qué la palabra Narramesta? Entiendo que tiene que ver mucho esto de las narrativas, pero platíquenmelo ustedes, por favor. Arrínquese, mi querido señor Salinas, yo lo sigo. Bueno, creo que la historia completa la tiene mucho más clara mi estimado Alejandro, pero voy a introducirla y ya me corregirá él. Tengo el privilegio de conocer a Alejandro desde hace ya muchos años. Yo trabajaba en una empresa para la que él fue contratado junto con una agencia a ayudarnos a salir de varios agujeros en los que estábamos metidos. Necesitamos inteligencia, destreza, experiencia y ellos nos la aportaron. Y ese fue el primer encuentro. Dejamos de vernos durante muchos años. Nos reencontramos gracias a las benditas redes sociales. No quiero Exacto. honrar a quien produjo esa frase, más bien es sencillamente decir lo que es. Sí, sí, sí. Este, y ahí apareció Alejandro varias veces en unas promocionales de unos webinars, de unas pláticas, Ah, cómo no. y entendí por lo que en algunas de esas publicaciones que él estaba versado en algo que me constaba, porque lo había vivido cuando él fue un asesor valioso para la empresa en la que trabajaba, en temas de narrativas, en temas de discursos, en temas de relacionamiento, y hablaba de un storytelling político y me llamó mucho la atención porque yo en ese momento, de forma coincidental, Exacto. estaba elaborando un curso que estaba impartiendo a empresas de storytelling como un método de trabajo, como un medio de interconexión entre las personas, en donde se rescaten momentos importantes de la vida del negocio, de la institución, Ujú. pero que se conviertan en materia de memoria y de reconocimiento y obviamente de venta incluso. Hablé con Alejandro, le dije, oye, creo que somos más afines de lo que quizás en algún momento pudimos haber pensado, yo como comunicólogo, tú politólogo, etcétera, tú en Ciudad de México, yo en Monterrey. De inmediato me compró la idea. Alejandro es alguien que cuando ve alguna oportunidad se deja a sí mismo, se presta pues para explorarla, para analizarla con mucha apertura. Y así nos embarcamos en una aventura, en este caso en la producción de los primeros episodios. El nombre lo propuso Alejandro, el Claro. nombre fue una idea de las muchas ideas geniales que ha tenido, Gracias. y obviamente con toda la intención de ser pegajoso, de ser fácil de recordar.
y empezamos, y al principio, y ya me corregirá él, fue un esfuerzo como mucho más estructurado, mucho Al más origen, sí. académico, casi Sí, casi era Sus como el secciones. preludio de un curso, de un webinar. exacto, Y luego nos fuimos, digamos, abandonando a la idea de disfrutarlo como una conversación, para exacto. no estar asfixiando muchas de las oportunidades que ofrecían este tipo de temas, que si los Sí, quieres encasillar solo desde un punto de vista, bueno, pero todo átalo a la narrativa. Dices, sí, sí, todo es atable, todo es vinculable a la narrativa, pero creo que en la conversación la narrativa también es un poco la exacto. divagación momentánea, el Sí, tratar de encontrar algunos rincones que no estaban previstos en el momento en que se plantearon los temas. Y bueno, además obviamente de la genialidad de las ideas y de la aportación de nuestro cerebro tecnológico que es César, vino la formidable aportación de los invitados que aceptaron de sí, forma muy generosa a participar y conversar con nosotros y que le fueron también dando forma al espacio. Cada uno le imprimió un sello a Narramesta, cada quien desde su óptica. Y en ese sentido creo que y salvo obviamente la opinión de mi estimado, creo que Narramesta es consecuencia de todas las voces que han estado sí. presentes aquí. O sea, no ha sido un discurso monolítico, no es un No. interrogatorio en donde las Sí, mismas no, no, no. preguntas se le plantean a todos, sino más bien es una ventana de oportunidad, casi, casi como con quién te vas a sentar a tomar el café hoy, pues con a ver con quién, y resulta que es una extraordinaria persona, un extraordinario testimonio y obviamente muchísimas lecciones y oportunidades de enriquecer el criterio de comprensión y de incluso de aproximación, sí, eventualmente todo indicando hacia la utilización de las narrativas, pero también de la comprensión de la vida, del trabajo, Exacto. de las relaciones humanas, ¿no? No Y sé cómo. en abono de esto que dice mi querido Julio, o sea, sí, sí, sí quiero darle Mm. honor a quien honor merece, quien nos vincula de nueva cuenta fue alguien que con quien Julio trabajó y con quien yo tenía la relación directa Ah, en aquellas sí, épocas sí, en que sí, éramos sí, asesores de esta compañía. sí, sí, Desde Entonces, cierto. platicando con él, mi querido Hermilo Vázquez, me Hermilo dice, oye, Vázquez. Julio está haciendo cosas bien interesantes de Ujú, esto que traes tú, ¿por qué no se contactan? ujú. Entonces le dije, tienes razón, mira, y tú traías un podcast, mi querido Julio, muy bueno, por cierto, ¿cómo era? Salinas Preguntas, Salinas, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Salinas versus, pero luego le Salinas quité. Versus, cierto, Salinas versus. Versus. Y yo me acuerdo que me metí, Ujú. Gina, y dio Sí, unas entrevistas wow. espectaculares a distintos personajes que, digo, para mí, lo voy a decir con toda franqueza, me representó un reto decir, oye, pues, ¿qué le voy a proponer algo a alguien que hace cosas tan Alguien fregonas que como Julio? tiene Ah, este ¿Sí? nivel. cierto. Sí. Exacto. Entonces, de repente, oye, pues, ¿cómo ves? Y en efecto, al principio fue un tema con una intención muy probablemente demasiado estructurada, ¿sí? Porque sí coincidimos en el tema del storytelling, digo, el asunto de la comunicación, que es algo que nos ha perseguido y hemos abrazado durante pues, ya décadas, ¿sí? Y entonces, en efecto, surge esto de Narramesta con una intención de doble sentido, Mm. ¿sí? O sea, Sí, un juego. Narramesta, ¿no? Un juego de Órale. palabras, Ajá. pero que nos encontramos con algo que mi querido Julio siempre ha comentado y me parece, y yo lo secundo siempre, esto es un laboratorio, ¿sí? O sea, Es un laboratorio, hay que ciertamente. experimentar. Ya el Narramesta ya vimos que de algún modo u otro como que tiene una cierta recordación, ¿sí? Ujú. Porque la palabra pues, es finalmente una palabra que no existe. Hasta ahorita No existe y ya tiene, existía. o No no existía. existía. Ya pedí en la RAE Eh, que la sí, consideren. Que la que la consideren. consideren. Entonces, Ujú. como jugar con este doble sentido, porque al final de cuentas las palabras tienen demasiado sentido, son todos los Totalmente. sentidos que tú quieras otorgarlo Ajá. en la medida en que las personas lo planteen. Ujú. Entonces, decir, este juego de palabras y en una combinación que no lo digo yo, me lo han comentado, en esta estructura muy importante que le otorga Julio a las cosas, ¿sí?
con sus enormes dosis de incendiario y con sus enormes dosis de Sí. pirotecnia. Y de mi lado, pues ahora sí que voy acompañando con esta también un poco de pirotecnia, menos estructura, a lo mejor quizá un poquito más de pirotecnia. Pues combinarlo, la verdad es que como dice mi querido Julio, o sea, los invitados cuando llegan, nosotros, lo tengo que decir y lo digo públicamente sin resquemor alguno, no traemos guión las más de las veces y yo te diría que el 99% no traemos un solo ápice de guión. ¿Esto qué significa? Que es curioso, mucha gente dice, oye, yo pensé que ya traían ustedes planeado a ver, ¿Qué te comienzo voy con a esto. preguntar? Exacto. Sí, no, o sea, nosotros a los invitados siempre por generosidad, en tanto su condescendencia de estar con nosotros y por cortesía, oye, ¿quieres que hablemos de algo en particular? Porque nuestra idea es esta, ¿sí? Ninguno nos ha dado línea, ¿eh? No, Ninguno nos ha dicho, oye, de esto sí o de esto no. No, no, ¿por qué? Porque pues, al dale. final del día es una charla. Claro. Entonces, nos movemos en la parte sí, la improvisación desde una perspectiva, como dice mi querido Julio, muy al estilo del jazz, que el jazz será improvisado, pero para hacer jazz hay que ser un gran músico, ¿eh? Exacto. Es De correcto. entrada, o sea, no hay de otra. Y la parte que yo le suelo decir a mi querido Julio, que es la parte ponquetona, que es la parte así como que si no incendiaria, así de destellos, de irreverencia, de subversión, como nombramos las temporadas, ¿no? 2 y 3, en este juego que hemos tratado de hacer de explorar, porque ahí sí yo estimo que coincidirá mi querido Julio, al final del día no nos podemos casar con una sola idea, estamos en la constante exploración y si va teniendo aceptación, pues qué bueno y perseveraremos, si no, no pasa nada. Nos Es una vamos búsqueda. en esa tónica de explorar. Por eso, así como dice aquí abajito el Business Storytelling Lab, que es creación, idea de mi querido Julio, si es un laboratorio de experimentación, porque al final de cuentas eso es el lenguaje y eso es el ser humano, una experimentación constante. Wow, qué maravilla, fíjate, porque ustedes con estas narrativas o storytelling que hacen con sus invitados, pues la comunidad que los seguimos aprendemos muchísimo. Y me sorprende el súper nivel de los invitados que han tenido. O sea, digo, a Julio veces tiene amigos bien interesantes. tienen No, ustedes amigos bien los suyos también son interesantes, muy qué barbaridad. interesantes. Sí. Y como dices, una torre de Babel de temas, o sea, que esa es otra cosa que me sorprende mucho. Si hemos hablado desde astronomía, pasando por negocios, pasando por capacitación, pasando por comida, pasando por psicoanálisis, educación, política, por supuesto, no podía faltar, negocios, etcétera. ¿Cómo es que ustedes pueden hablar de todo? O sea, ¿cómo es que le dan batalla a invitados tan interesantes y siempre tienen una genialidad que comentar, una pregunta muy interesante, algo que hasta el mismo invitado dice, wow, sí, es cierto, o sea, hay esa otra parte, ¿no? Que probablemente esto tiene que ver, Alejandro, como decías, que se improvisa, pero cuando ya tienes unos músicos, con un gran nivel. Ustedes, yo no sé en qué momento tienen batería, y no porque dude de su capacidad, sino me sorprende que en diferentes ámbitos para todos han tenido preguntas interesantes, cómo continuar lo que la persona está compartiendo, cómo complementar lo que se dice, ¿no? Es que ahí está el secreto. Ese es el secreto de la Es que sopa. justo ese es el secreto de la Sí. sopa. A ver, mi querido Julio, ¿tú qué dirías al respecto? Mira, yo por supuesto me niego por dignidad y por responsabilidad social a aceptar que sé de todo. No, no, sería Sí, absurdo. no sabemos. No, 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 Exacto, no, no, no. exacto. Sería No, no. No son criminalizar. inteligencia artificial ustedes, Somos No, unos son de humildes verdad. Son campesinos. de verdad. sí. Fíjate que yo creo que el gran mérito de los contenidos que se han ventilado en este espacio Ujú. reside en algo muy sencillo, la operación del diálogo. El Sí. diálogo es el que hace que transpiren las ideas, los testimonios, que surjan de una conversación que aparentemente no tenía ningún derrotero, ningún destino claro. De pronto empieza a ofrecernos paisajes y nos empieza a regalar momentos, Ujú, lecciones, pero es producto del diálogo. Y creo que lo comentamos varias veces, mi estimado Alejandro, ujú. César, tu servidor,
Creo que si hay algo que nos pudiera dar algún crédito a nosotros es justamente que conseguimos que los invitados se sientan cómodos, que se sientan a gusto, que Sí, se sientan comprendidos, escuchados, que no importa la temática de la que hablen, procuramos con nuestra escucha activa y con las preguntas lo más pertinentes y cercanas posibles, alentarlos a que exploren, a que nos confiesen las pasiones, las ideas, los prejuicios que tengan acerca de cualesquiera que sean los temas. Y creo que si acaso en algo podemos nosotros tener alguna aportación es en estar atentos a que no se nos pele una rola, ¿va? Si alguien empezó Sí, y sí, sí. sí, 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 y nos sí. dijo, oye, no, pues es que hay marcianos acá, ¿qué viste? Bueno, marcianos, ¿sabes dónde? Y Cuéntame un adentro. poco más, exacto. Y yo creo que ese es el gran mérito Una Ujú. verdadera de escucha. estar como esperando que pase en ese momento alguna piedra preciosa y la extraemos y la ponemos sobre la plancha, diseccionarla junto con el invitado para que con su testimonio, con su mirada, nos ayude a ver aquello que quizás para nosotros es nuevo y para la comunidad que nos sigue también. Yo De tengo que decir acuerdo. en abono de esto que Julio es una muy buena persona. O sea, además de que es un extraordinario profesional, que lo digo en serio y de manera genuina, admiro mucho, ¿sí? Es una muy buena persona, ¿sí? Y esto es muy difícil de encontrar, mi querida Gina, ¿eh? Déjame te lo comento, ¿eh? No por otra cosa, simplemente yo tengo la enorme fortuna de contar con alguien que es como persona es extraordinariamente buena. Y la disposición que esto genera, ¿sí? Abre la oportunidad de este diálogo que él menciona, ¿sí? Es decir, no hay una presunción, no hay una petulancia, no hay una soberbia, sino por el contrario, llega con toda la humildad del que verdaderamente sabe, del que verdaderamente conoce, del verdadero experto, decir, a ver, quiero saber, entonces, esta bonomía con esa trayectoria es una invitación extraordinaria a esa retroalimentación, ¿sí? Entonces, como bien dices, o sea, jamás nos hemos postulado ni planteado el hecho de decir, sabemos de todo, no es más bien, porque luego así lo proyectamos, oye, estaba pensando que esta persona que trae este tema, ¿cómo ves? Ah, suena padre. O sea, vaya, no importa el tema, no importa su Sí. expertise, no importa, sabemos que en ese diálogo, con una disposición de verdad generosa, porque eso sí lo tengo que decir, para nosotros es un enorme agradecimiento a las personas que han estado con nosotros. Nosotros partimos de eso, del agradecimiento, no del un tete a tete, no de un tema de competencia, no, jamás, jamás, ni evidentemente mucho menos entre mi querido Julio y yo, sino es el agradecimiento de que vienes con nosotros a dialogar. Entonces, como te agradecemos que vienes a dialogar, queremos encontrar esto que tú haces, a ver, despiértanos un enfoque, despiértanos una perspectiva, y esa retroalimentación es la que provoca muchas veces esas preguntas, porque sí, si tú me apuras, claro que hay técnicas para preguntar, claro que hay técnicas para estructurar una retroalimentación y hay cientos de ellas. Honestamente es la generosidad de quien está con nosotros, con una disposición, yo lo debo decir, nuestra, decir, a ver, queremos conocer, ¿sí? Nos importa saber, y sobre todo saber a nosotros y desde luego a la comunidad, desde luego que esto se proyecta en plataformas, ¿sí? De que la audiencia se lleven, aunque es un detallito ahí, desde el mundo del emprendedurismo, pasando por el periodístico, y en fin, el coaching que hemos tenido, o sea, vaya, hemos tenido, no importa el tema, entonces es ir dilucidando, porque al final del día, querida Gina, y Julio no me dejará mentir, todas las actividades que tenemos como seres humanos, ¿sí? Responden al final del día al menos de dos cuestiones de principio. Desde luego la humana, la individual, es decir, ¿qué traigo yo en la cabeza para yo hacer esto que estoy haciendo? Y tiene también necesariamente un impacto social, Sí. cultural, ¿sí? Entonces, no es que estemos al 1000%, al menos yo honestamente no tanto versado en el tema cultural, social, político, pero como que medio le entendemos, como que medio ahí lo hemos barajeado, lo hemos... Pero entonces, abrir ese enfoque y darle el hilo conductor, el eje que es el de la narrativa, es decir, ¿qué relato funda tu actividad? ¿Qué relato funda
tu sector? ¿Qué relato funda eso que haces? ¿Qué relato te funda a ti misma Sí, de esa historia que traes, de esa historia que te circunda? Y son unas revelaciones extraordinarias. Entonces, por eso para nosotros, hasta ahorita caché el tema, por ejemplo, de la Torre de Babel, Narramesta como una Torre de Babel, sí, en el mejor sentido del término. Es decir, puede venir quien sea, ¿sí? Desde el sector que sea. Incluso te acuerdas, ¿no, Julio? Nosotros traíamos no sé si en la segunda temporada o tercera, la idea de traer, o sea, de verdaderamente outsiders de nuestra Sí, sociedad. sí, No tuvimos la oportunidad porque no los encontramos, pero, o sea, no tendría problema con charlar y que dialoguemos con un expresidiario, con un ex narcotraficante, digo, vaya, claro, dentro de lo legalmente posible, ¿no? Pero con alguien que estuvo en situaciones difíciles, extremas, difíciles. extremas, a algún acompañante o escort, qué sé yo, vaya. Sabemos que trae una historia, sabemos que trae un concepto de la vida, sabemos que... Entonces, se trata de eso justo, de irlo explorando. Y bueno, en esa disposición, y con esto concluyo, esta bonomía de mi querido Julio, esta disposición y esta generosidad y agradecimiento que les tenemos a las personas, creemos o tenemos la impresión que los diálogos pueden llegar a resultar mejores, ¿no? wow. Fíjate que ahorita que dices eso, pensaba en un concepto de sistemas que se llama minería de datos. Mm. Y siempre ustedes me sorprenden con una minería narrativa. En el último episodio donde estuve con ustedes, cuando lo revisaba, porque me gusta escuchar como nuestro juego de palabras y digo y contestan. Y entonces, por ejemplo, sale de Julio la experiencia social. La experiencia social, y dices, oye, yo te estoy platicando aquí pues no sé, de esto del minimalismo en las casas. Y entonces al final, cuando él dice experiencia social, yo me sentí como en esta minería narrativa, donde Julio toma lo que yo estoy diciendo, lo que estoy compartiendo de libros, de algunas series, y me llega con este diamante, ¿no? O sea, no es una sala por una sala, sino por la experiencia social y familiar que tenemos ahí. Y eso lo he visto una tras otra vez en todos los episodios. Esa minería narrativa donde tomas esa joya que te está diciendo el invitado y hasta el mismo invitado dice, sí. O sea, como que es hasta la sorpresa sí, de todo lo que dije, efectivamente también está esa piedra preciosa de la minería narrativa. Pues mira, ¿cómo nos dejó mi querido Julio? No, pues Se sin quedaron palabras. calladitos, Nos quedamos sí. así. Sí, es cierto, es Sí, minería. Es Ahora sí tú cierto. nos las volteaste, o tú diste con ese punto. Nosotros, Sí. no, no, nos la pusiste cabrón. Ah, Ay, difícil. sí, perdón. cierto, sí Sí es hacemos cierto. eso. Sí También hacemos hacemos eso. eso. Ajá, sí, sí, sí. Sí, No, sí, mira, sí. básicamente es el interés en el sentido genuino del término de que aquello que expresan, exponen y manifiestan quienes están con nosotros, ¿sí? Es darle un nombre o un enfoque, ojo, no es que sea verdadero o falso, es su enfoque. Sí, Y, claro. co- y- y- y cómo, porque, a ver, Julio ha sido profesor, sigue siendo profesor, si mal no recuerdo, querido Julio, No, desde este año no me tocó la fortuna no de te Sí, toco. repetir. son Yo dos lo he veces. sido a lo largo del tiempo y hay algo en lo que creo yo podemos estar de acuerdo, mi querido Julio y yo, y seguramente tú también, Gina. Cuando uno está en estas lides, el que aprende es uno, y ¿no? O Sí, sea, Sí, como sí, sí. profesor, sí está El que padre, desde aprendes luego, eres tú. Sí, llegar y sí, exponer y decir y mover conciencias y mover sensaciones, emociones, pero al final el que aprende es uno, al sí, final el que sí, está ahí sí, es uno. Entonces, en sí. estos diálogos, en estas charlas, en honor a la verdad, en estas conversaciones, híjole, para nosotros es sumamente enriquecedor porque ojalá, y esa es la intención, que la gente se lleve algún dato, alguna sensación, alguna perspectiva que le sea de utilidad para su vida y para su entorno. Pero la verdad es que, Julio no me dejará mentir, nos llevamos nosotros un aprendizaje sí, brutal y muchísimo. que al final de cuentas, entonces, en ese ánimo de tratar de conceptualizar, decir, a ver, ¿cómo esto que dicen se piensa o lo pensamos? Va a esto que tú bien mencionas, esto que dijo Julio en tu episodio sobre la experiencia social del minimalismo, a mí me pareció, lo Sí, digo, sí, no, no, no. Es que brillante. Pues haz de cuenta, fue la joya. Aquí está la joya de Exacto. esta mina que hay muchos asegúnes, muchos Sí, expertos,
pero aquí está esta belleza y te lo juro, me quedé, yo no me, o sea, cuando lo estábamos hablando, pues seguíamos el episodio, Ujú. después fue efectivamente, wow, qué joya fue sacada de lo que estábamos Y platicando. yo me atrevería a decir que es básicamente por el interés por la persona, decir, a ver, ¿cómo cacho esto? Y Sí, en eso se traduce más que otra cosa. Tengo esa impresión, salvo lo que diga mi sí. querido. Y Coincido. adicionalmente, muchachos, ahorita Ujú. perdóname, Julio, Ujú. ustedes creo que hacen que esa narrativa que trae el invitado, que esa expertise, que lo que se viene a platicar, siempre es divertido. O sea, siempre Ujú. surge el comentario gracioso, siempre se ve que están fluyendo con el invitado. O sea, vamos, no es, pues como a lo mejor nos ha tocado a todos ver algunas conferencias que dices, ay Dios, o sea, ¿a qué hora se acaba, no? Aquí Súper yo creo que a monoteadas. veces lo que nos sorprende es que ya se acabó, o sea, a veces es como la sensación de, ay, mire, ¿cómo que ya se acabó? Si estamos hablando de felicidad, estamos hablando del Perseo, estamos hablando de psicoanálisis o de Japón o de capacitación empresarial, y de repente estamos tan metidos con ustedes y con el invitado, que, ay, ya se acabó. Y en todo el episodio jamás nos dijiste, oye, dale like, lo que dice todo el mundo, ¿verdad? Ah, sí. Dale like, oye, Se nos suscríbete, porque olvida. estaba, Es que se nos olvida. se les olvida, o sea, pero si te fijas, estamos tan metidos en el tema, Ujú. que ya pero cuando quieres, ay, ya se acabó, y bueno, los créditos y todo, pero es fascinante, fascinante. O sea, el mérito de lo que han logrado me parece que es bravo, del- de lo que hemos bravo. logrado, Gina. Creo que tienes que darte a ti misma también el crédito. Sí, hay que decirlo para quienes no lo sepan. Gina, independientemente de que nos ha privilegiado con su compañía en algunos episodios de estas temporadas, está permanentemente en un grupo, un chat en donde dialogamos, intercambiamos ideas, proponemos temas, proponemos invitados y ella de una forma muy generosa nos ofrece opiniones, retro, porras, Retos. crítica. O Sí, sea, Ujú. sí, sí ha sido importante tu aportación y tu Sin duda. presencia. Y coincido contigo, creo que el gran mérito de este espacio es lo que los invitados han venido a poner sobre la mesa, es lo que nos han venido a mostrar. Y quizá nosotros, con esa vocación de buscar el lado B de las historias, o sea, Ujú. que no nos ujú, quedemos con la superficialidad o con la primera versión, no Ujú. necesariamente ujú. superficial, pero es la primera versión. Ujú. Es la primera vez. Busquémosle el segundo, el tercer lado, o sea, todas las dimensiones que sean posibles divisar, porque todas la tienen. Sí, Sí, No es exacto. posible suponer que hay una versión unidimensional, lineal de las cosas. Siempre hay mucha riqueza porque somos totalmente finitos, totalmente perfectibles y totalmente mejorables. Entonces, la suma de las miradas y de la capacidad de entender las cosas entre varios hace que surjan de una forma más natural esas versiones, esas interpretaciones, que no son propiedad de quien las emite, sino son resultado de esa operación de Exacto. conversación, de diálogo que se da. Por eso los monólogos que consiguen darnos alguna joya son muy raros. En cambio, los sí. diálogos, aunque sean de elevador o del trayecto en el metro o en el autobús, a veces son fascinantes porque bastaron quizás Sí, dos, tres intercambios y una opinión forastera, una opinión completamente inadvertida de alguien que pareciera que no tenía nada que decir al respecto, viene a iluminarnos aspectos que no teníamos siquiera sospecha de que existían en nuestra forma de pensar y ver las cosas. Creo que ese es el gran mérito y las historias tienen esa plurisignificatividad, o sea, las historias no son solo lo que se ve, sino son muy sugerentes, son, digamos, un vertedero incesante, porque cada vez que las lees, las escuchas o las ves, te siguen actualizando, te siguen revelando cosas nuevas. Pero es la misma historia, sí, pero la leí ahora que tengo esta experiencia de otra vez. vida, que acabo de vivir este episodio y me Sí, está revelando Ujú. cosas nuevas. Bueno, es igual con los diálogos y es igual con las conversaciones que sostenemos diariamente. Y creo que Ujú. en ese sentido, a lo mejor opinión de Amos y del propio César, pues esa es un poco la gracia de Narramesta, que en los diálogos se vayan asomando cosas. Y si este mismo episodio lo vuelves a ver unos meses después, sí, Que ves tenga probablemente, otra cosa, vigencia. ves sí, otra cosa. sí, Mira, Sí, básicamente es
un asunto en lo que participamos, no sé si sea un tema generacional o por lo menos es una de otras de las coincidencias entre muchas otras que tenemos, mi querido Julio y yo, es precisamente esa vocación por el pensamiento crítico, ¿sí? O sea, somos unos críticos de lo social, de lo político, de lo humano incluso, y generar un espacio, más allá de hacer una apología de Narramesta, es pensar, a ver, como todo, tiene sus asegúnos, tenemos como que de repente nuestros vaivenes, pero más allá de eso, no buscamos hacer esto un espacio acartonado, un espacio No, solemne, vamos, es un espacio, si bien desde un cierto punto de vista, con cierto grado de improvisación, sí lo suficientemente relajado en el sentido de decir, a ver, relajado pero no superfluo, o sea, exacto, tranquilo, pero vaya, ahorita pero acaba de sonar profundo. el timbre de mi departamento y en otros espacios dirían, no, bórrale esa parte, a ver, no, bájalo, no, no, date, ¿sí? O sea, Dale, dale, o ajá, sea, a ver, ¿por qué? Porque esa es la cotidianidad, esa ¿sí? es la vida, ajá, Esa es la vida, ¿no? O sea, vas caminando y de repente, pues te encontraste con un fregado bache que te torció el pie y dices, puta, pues es que así es es, la mija, vida, ¿no? Es ajá, la vida. Entonces, tratando de ir cerrando el círculo, es precisamente la intención de una vocación de pensamiento crítico, pero también una vocación de un sentido genuino de que un espacio como este, al final de cuentas, trata de ser un reflejo de lo que vemos, más allá de lo que hay ahí. de esa cuadratura que, como bien decía Julio, a ver, no hay un lado A nada más, hay un lado B y hay más. Y hay Entonces, más. sigamos explorando porque la invitación generación, no sé si generacional, pero sí una invitación que es una preocupación y ocupación constante de nosotros es sigamos explorando, sigamos criticando el mejor sentido del término, porque si bien volteamos a ver y el derredor no es muy halagüeño que digamos, tenemos la impresión de que en la medida en que podamos contribuir a perspectivas lo más, no quiero decir objetivas, pero sí enfocadas en observar y decir cómo están las cosas. Y ya no digas proponer, por lo menos ponerlas sobre la mesa, o sea, va a generar algo en alguien, como Sí. dar clases, ¿no? O sea, a ver, Sí, va a tú despertar tienes un una. grupo de 40, de 30, digo, a mí cuando estaba en la facultad hace casi 30 años, yo comencé muy chico dando clase a grupos de 100 personas. Decía, a ver, ¿cómo le voy a Wow. cambiar la vida a 100 personas? ¿Sí? No, o sea, está complicadísimo. Con dos que salieran y me dijeran, oiga, profe, esto que dijo me cambió la vida porque de este autor Me A, B, C, D, movió, me llevó a la con reflexión. eso tengo, Exacto, con eso exacto. tengo. Sí, Y hoy sí, día, sí. afortunadamente, a 30 años de distancia, tengo muchos exalumnos que siguen siendo, vamos, gente con los que he podido seguir dialogando porque hubo algo que pudimos mover. Entonces, aquí la intención es básicamente, y con esto cierro, porque ya estamos terminando quinta temporada, señor Salinas, Quinta este, temporada. es precisamente intentar el mover algo. Yo sé que hay episodios que a cierto tipo de personas o cierto tipo de gustos, a lo mejor no les llama, y no les llama también por cuestión natural, o sea, a lo mejor hay gente que la astronomía le vale olímpicamente un pepino, ¿sí? Está bien, no pasa nada, vaya, ¿no? O sea, no todos les tiene que gustar la astronomía o no a todos les tiene que, vaya, gustar el tema de la experiencia del cliente. Ujú, Vaya, Sí. ujú, ujú, no ujú. pasa nada. Pero si en un momento dado hay algo que dentro de eso le pueda cachar y digas, ah, mira, ahora que yo vaya a comprar, puedo observar eso, o mira, ahora sí que viendo al cielo y lo que dijo este Pablo, astrónomo me hace sentir, con eso tenemos, no con pasa eso, nada, con eso tenemos, o sea, no sí. busca, digo, ojalá algún día, mi querido Julio, mi querido César y mi querida Gina, ojalá algún día moneticemos, no sean así, Pues ya te el alcanzó para el espacio. micrófono, ya decías, ya te alcanzó para el micrófono, digo. Eso lo pagó mi tío. Mi tío Rico Es- MacPato. mi tío Ajá. Rico Mapato. No, ya en serio, vaya, es la intención de tener un espacio que mueva algo en quien lo Sí, que pueda ver. mueva conciencias. Va en ese tenor, mi querido. Excelente. Muchachos, pues ha sido un placer. Lástima que César nunca se deja ver, pero César es un genio también detrás de la producción de este gran programa. Paso. Javo en No, la Galván, parte nuestro diseñador de arte. del diseño.
Y bueno, pues vamos sobre una sexta temporada. Wow, vamos por la sexta temporada. Y pues la verdad, un placer entrevistarlos, un placer conocer más de Narramesta, de Julio, de Alejandro, más allá de filias y fobias. Me lo aprendí para este episodio. Más allá de filias y Y fobias. bueno, pues la verdad, un placer. Muchas gracias, comunidad, por ver este episodio. Ahora sí que ellos nunca lo dicen, pero síganlo, suscríbanse, Ah, denle like o den algún comentario y pues estaremos felices de estar en la sexta temporada que con así los sea. narramestos. Que así sea. Pues muchas Algo gracias, que con querida lo que Angie. quieran cerrar, muchachos. Muchas gracias, agradecerte el que hayas tenido la enorme disposición de entrarle con, como dice mi querido Julio, con este par de impresentables, ¿sí? A charlar, a preguntarnos y sobre todo a la retroalimentación cotidiana que tenemos, te lo agradecemos muchísimo, de No, verdad. hombre, gracias a ustedes. Sabemos mucho de muchas situaciones y que estés con nosotros en este momento, te lo apreciamos Muchas gracias. infinitamente y como sabes, bueno, ya no te lo tengo que decir. Pues evidentemente eres de casa y nada más decirle a nuestra querida banda, a nuestra querida audiencia, pues que nos estaremos viendo próximamente para una sexta, amigo. ¿O no, mi querido señor Salinas? Claro que sí, viene la sexta y la sexta dicen que es la vencida. Ándale. Bueno, Así mérito y es. vencido, vámonos. Vámonos, muchas Excelente. Muchas gracias. gracias. Vámonos, ¿qué? Que ya nos Vámonos que vieron Ya ya nos nos vieron vieron. y nos van Ajá, a seguir excelente. viendo. y nos van a Gracias. seguir viendo. Gracias. Y nos van a seguir viendo. Gracias. Gracias.